Bueno, segunda de Samuel capítulo 12, quiero leer la palabra del Señor. Voy a leer en una traducción viviente con el permiso de ustedes. Dice así: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste un acto tan terrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonistas y le robaste su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: porque lo has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, por lo que hiciste, tu hijo morirá. Un refrán popular dice que el pez por la boca cae, ¿sí? Refiriéndose al hecho de que el anzuelo con la carnada hace que el pez, por querer morir, caiga en la trampa del pescador. Pero este refrán tiene como idea decir que uno habla demasiado y por hablar demasiado se cava su propia trampa, ¿verdad? Uno termina pagando las consecuencias de lo que dice. Creo que se puede aplicar perfectamente a David este refrán: el pez por la boca cae. Cuando Natán le cuenta la historia en esta parábola acerca del hombre rico que se aprovechó del pobre y tomó su única oveja, entonces David monta en cólera y rasgando su vestido dice: ¡ay, qué malvado! Ese tiene que morir, porque eso no se hace, tiene que pagar 4 veces lo que ha hecho. Y le dice Natán: ese sos vos. Vos fuiste el que, después de todo lo que yo hice por vos, de la forma en que te bendije, fuiste y tomaste la mujer de Urías Eteo, lo mataste a Urías y te casaste con la esposa de este hombre. Entonces David cayó por su propia boca, su propio juicio contra el hombre rico, que era de la parábola, lo condenó a él. Y en esta oportunidad David toma una actitud muy importante. David dice las palabras que había dicho Saúl cuando fue confrontado por el profeta Samuel. Saúl dijo: he pecado contra Jehová. David dijo: he pecado contra Jehová. El problema es que Saúl le agregó una palabrita: he pecado. He pecado pero, porque no venías. He pecado pero, como no estaba, como tenía miedo y como la gente se iba, lo que hizo Saúl fue agregar excusas justificativos a su pecado. David simplemente dijo: he pecado, lo he hecho, es mi culpa. Y el Señor le dice por parte del profeta Natán: pues el Señor ha perdonado tu pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Este texto de la palabra del Señor, esta parábola de Natán a David, nos habla acerca del castigo del pecado, pero también de la misericordia que Dios tiene para aquellos que se arrepienten.
Este texto nos revela el poder que el pecado tiene para aquel que cae en sus garras. Permítame personificar el pecado en esta noche. Para aquel que se deja atrapar, que se deja seducir y que cae en el pecado juega con su vida y trae consecuencias desastrosas. ¿Dónde empezó la caída de este hombre de Dios? Pues en algún momento estaba de balde sin hacer lo que tenía que hacer y paseando por su tejado vio a una mujer que se estaba bañando en el patio de su casa. Vaya vecina, ¿verdad? Dios nos libre de vecinas así, ¿verdad? Que se pongan a bañarse desnudas en el patio de su casa. Pero ahí estaba Betsabé bañándose en el patio de su casa. David la deseó, la llamó, la tomó, se aprovechó. Estando de coreí, de balde, sin hacer lo que tenía que hacer, se dejó cautivar por el pecado y como siempre el pecado hace, lo atrapó y lo llevó a un sinfín de pecados hasta el terrible pecado de matar a Urías para justificar el embarazo de esta mujer que se había acostado con él. El pecado lo hizo cautivo y David cuenta en los salmos, en varios salmos cuenta cómo él se sintió durante ese tiempo en que el pecado lo había traído cautivo. Él decía, yo me sentía morir, mi verdor se transformó en sequedad de verano, mis huesos se quebraban cuando el pecado estaba sobre mí. El pecado es un enemigo terrible, trae consecuencias terribles sobre nuestra vida. Pero también el pecado puede ser quitado de nuestra vida. Y en este año, en este quinquenio que nos hemos propuesto confrontar la cultura, fortalecer la cultura del reino de Dios y oponernos a la cultura de este mundo, es bueno entender lo que el pecado puede hacer con nosotros y cuál es la relación correcta que debemos tener para con el pecado. Si tenemos el conocimiento de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo, tendremos con el pecado una relación correcta. Y esta relación correcta nos permitirá vivir en entereza moral, como Dios espera, y una vida libre del castigo por el pecado. Así que quiero presentarles a ustedes en esta hora, a partir del texto que he leído, algunas verdades que nos permiten tomar decisiones correctas en relación con el pecado. La primera verdad que quiero presentarles es que el pecado es un acto de desprecio a Dios. En 2 Samuel capítulo 12 y versículo 9 dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste su esposa. Bueno, el pecado de David es un pecado terrible porque siempre nos quedamos en el pecado de Betsabé, en tener el adulterio con Betsabé, pero sabemos que David fue más allá y como Betsabé había quedado embarazada, David trama un plan para que no maten a Betsabé, porque conforme la ley, una mujer adúltera tenía que morir apedreada. David para evitar aquello, trama un plan que termina matando al esposo de Betsabé para tomarla como esposa y que nadie descubra su pecado. Usted sabe que el pecado nunca permanece oculto, siempre sale a la luz. Lo cierto es que en este pecado terrible no es solo una cuestión de placer, no es solo una cuestión de maldad propia, sino que Dios ve en la práctica del pecado como un acto de desprecio a Él mismo. David era un hombre que fue menospreciado aún por su propia familia. De pequeño fue escogido para ser rey de Israel y pasó un camino difícil para llegar al lugar donde estaba en aquel momento. Primero, menospreciado por sus hermanos. Cuando va a enfrentar a Goliat, sus hermanos se enojan con él como que es un burlón, que se cree esto. Luego perseguido por Saúl hasta que llegó el tiempo en que Dios lo establece en el lugar que tenía que establecerlo como rey de Israel. El camino al momento de gloria de David fue un camino difícil. Él pagó un precio y estuvo donde se merecía conforme Dios lo había llamado. Y cuando David decide pecar, Dios dice, Él ha menospreciado todo lo que tenía para Él. Todo lo que le dije, todas las promesas que le di, Él las ha menospreciado. No es una cuestión del placer que David puede tomar o las consecuencias que este placer puede provocar. Dios toma el pecado como un acto de desprecio a Él. Esta es lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Yo te di todo. Yo te prometí cosas preciosas. Dije que no faltaría heredero en tu casa, que siempre había uno de los tuyos gobernando sobre este pueblo. Te di promesas preciosas. ¿Por qué menospreciaste? Me menospreciaste. Es interesante si lo comparamos con el pasaje de Hebreos, cuando habla acerca del pecado, dice, aquel que peca voluntariamente, ¿cómo va a encontrar perdón? ¿Cómo va a encontrar arrepentimiento? ¿Puede acaso volver a crucificar al Hijo de Dios?
Lo que Dios dice en su palabra es que el pecado no es una cuestión nuestra, sino que es una relación con Él. Dios nos amó de tal manera que hizo un sacrificio impresionante. Y aunque la muerte en la cruz es una muerte terrible, el sacrificio empieza en la encarnación de Cristo. Dios se hace hombre, se humilla hasta lo sumo, aún olvida su deidad, nace como un niño, sufre en esta vida y se entrega para que encontremos salvación. Entonces lo que Dios dice, cuando uno peca, lo que hace es menospreciar la obra que yo he hecho a favor de ustedes. El pecado es un menosprecio, un rechazo a la obra de salvación de Cristo, al sacrificio que ha hecho por nosotros. Por eso es que dice el autor de Hebreo, ¿qué más podemos ofrecer? ¿Qué otro sacrificio por el pecado si menospreciamos la sangre del Hijo de Dios? Tenemos que entender, hermanos, que a pesar del placer que pueda producir el pecado, a pesar de que comprendemos el dolor que pueden tener los nuestros y que podemos tener consecuencias, el problema real del pecado es que es un rechazo de Cristo. El pecado es un rechazo de Dios y su obra. El practicar el pecado es una decisión de desechar a Dios de nuestra vida. Así que cada vez que estemos ante la tentación y la decisión de ceder ante algún placer, reconozca esto, piense en esto. No se trata solo de lo que te puede pasar, de lo que puede reaccionar tu esposa o cómo reaccionar tu esposo o lo que puede perjudicar a otros. Se trata de rechazar a Dios mismo en nuestra vida. Otra verdad que debemos tomar en cuenta para tener una relación correcta con el pecado es que el pecado siempre traerá consecuencias. En el capítulo 12 de 2 de Samuel, en el versículo 10 al 12 dice, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a todo Israel. Cuando Natán lo confronta a David respecto a su pecado, le señala las consecuencias que tendrán sus acciones. Las consecuencias son muy terribles. Él le dice, tú lo hiciste en privado, yo lo haré en forma pública. Tú tomaste la mujer de este hombre en privado, yo haré que públicamente tus mujeres, tus concubinas, se acuesten con otro a la vista de todos. El profeta le advierte a David que el pecado tendrá sus consecuencias. Y cuando uno repasa la historia posterior, es decir, lo que la Biblia cuenta que pasó después de este caso, puede ver que por lo menos tuvo 7 consecuencias terribles en la vida de David y su familia. En primer lugar, allí en el versículo 18, en el capítulo 2 y verso 18, la primera consecuencia es la muerte del niño. Betsabé estaba embarazada de David. De hecho, que el embarazo es lo que hace que avance el plan del adulterio, se transforme en homicidio, ¿verdad? Para que no se enteren. En aquel tiempo la gente no iba a apedrear al rey, porque el pago, usted sabe que en el Antiguo Testamento al fin y al cabo no había perdón de pecados, el pecado se pagaba con la muerte. Solo los pecados de omisión eran redimidos en el sacrificio en el tabernáculo, pero en realidad el pecador que era encontrado en pecado era asesinado. El que quebrantaba el día de reposo o el que cometía adulterio moría apedreado. Ahora bien, no iban a apedrear al rey, pero sí podrían apedrear a la amante del rey. Entonces David trata de esconder y pasa de adulterio a asesinato. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? En primer lugar, la muerte del niño. El versículo 18 dice que el niño iba a morir y esto sucedió. Dios lo que hace con esto es mostrar a David que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Primera consecuencia, la muerte del niño. La segunda es la vergüenza del incesto en la persona de sus hijos, Tamar y Amón. David tenía hijos con varias mujeres, tenía varias concubinas y Amón se enamoró de Tamar, la hermana de padre y madre de Absalón, y Amón se enamoró de Tamar perdidamente, hizo toda una tramoya, se hizo el enfermo. Tamar le vino a cuidar, papá, mándame a mi hermanita Tamar para que me cuide. Y cuando Tamar lo vino a cuidar, violó a su propia hermana, tuvo incesto con ellos. Entonces, y Dios permitió esto, porque dijo, nunca se apartará el juicio de tu casa.
La vergüenza del incesto en la persona de su hijo de Tamar y Amón fue para recordar la podredumbre moral que él mismo había sembrado en su familia. A consecuencia de que él mismo trajo esta inmoralidad, la familia vivió en esta podredumbre moral. Dios le recordó a David que lo que habían hecho había contagiado de una podredumbre moral a la familia. También, tercera consecuencia, la muerte de Amón, de su hijo. Cuando Absalón se entera que Tamar fue violada, y Tamar le dice, vamos a hacer lo siguiente, Amón, vamos a casarnos. No me deje así, violada, ¿verdad? Vamos a casarnos, pero Amón aborrece a esta mujer y la desecha, la desprecia, y David se siente mal, pero no hace nada. Ay, esto porque mi hijo, ¿verdad? Pero no hace nada. Entonces Absalón espera el tiempo y decide matar a su medio hermano Amón. La muerte de Amón es una consecuencia para recordarle la muerte de Urías. Vos mataste a Urías, mirá lo que trajiste como consecuencia sobre tu familia. Cuarto, la usurpación del trono. Su hijo Absalón, luego de matar a su hermano y estar exiliado por mucho tiempo, él vuelve, empieza a ganar el corazón de su papá, apoyado por Joab como general, intenta usurpar el trono de su padre. Y esto lo hizo Dios para recordarles que había usurpado el lugar de Urías. Se acostó con la mujer de otro, tomó el lugar de otro, entonces sufrió como consecuencia que otro tome su lugar. Quinto, la vergüenza y la afrenta cuando Absalón cohabitó con sus concubinas. Cuando Absalón llega a Jerusalén, David huye con todo su ejército. Es el consejo que le dan los asesores militares. David se va con todo su ejército. Llega Absalón a Jerusalén. Se habían quedado 10 concubinas de David. Y Absalón arma una carpa en el techo del palacio del rey y tiene sexo con las 10 concubinas de su padre. De esta manera hace una afrenta pública. Le dice un consejero, acostate con tus concubinas para que la gente diga que vos sos el rey porque tomaste la mujer de tu padre. Así que públicamente la vergüenza y la afrenta de cohabitar con sus concubinas para recordarle lo que había hecho a la mujer de Urías. Lo que él había hecho con esta mujer. 6, la muerte a traición de Absalón. Él dice, cuando Absalón lo persigue, porque lo va a matar otra vez a David, David dice, por favor, defiéndanme, pero no maten a mi hijo Absalón, no lo maten. Hizo muchas cosas terribles, no lo matan. Pero uno de los soldados de David, a traición, mata al mismo Absalón. Está colgado, dice, tenía un pelo muy largo Absalón, está colgado, se enredó su pelo en un árbol, está colgado allí y alguien viene y mata, sin necesidad, mata a Absalón, la atraviesa con una lanza. ¿Por qué esta muerte a traición? Para recordarle la traición en la muerte de Urías. Y finalmente sufre también la plaga, ya en 2 Samuel, el capítulo 24, versículo 10 al 17, para recordarle su orgullo y hacerlo humilde. David sufre 7 consecuencias, él y su familia, 7 consecuencias terribles por haber practicado el pecado. Pagó cada y una de las cosas que hizo. Cada acción, cada emoción, cada sentimiento lo pagó con sangre, con sufrimiento. El pecado siempre traerá consecuencias. Aquí nos preguntamos, ¿acaso las consecuencias no terminan con el arrepentimiento? Para los que creímos en Cristo, ¿acaso no dijo Dios que perdonará nuestros pecados y no se acordará más de ellos? Sí, así dice la palabra. Pero también dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Sí, ciertamente que Dios perdona nuestros pecados, pero la verdad de Dios debe ser presentada de manera completa. Dios perdona el pecado, pero el pecado siempre trae consecuencias. Cuando uno vive para darse el gusto, para dar gusto a la carne, para hacer lo que quiere, para andar por su cabeza, va a recibir las consecuencias de lo que ha estado viviendo. Lo que uno decide tiene consecuencias. Si usted decide agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir por el Espíritu, amar, perdonar, vivir en santidad, entregarse, consagrarse, pues eso cosechará vida eterna. Pero si usted vive para sus pasiones,
para que lo que le parece mejor, para lo que usted quiere hacer, aunque no sea la voluntad de Dios, sepa que de sus acciones cosechará destrucción y muerte. Por tanto, yo quiero alentarte, hermano, y quiero advertirte, el pecado trae consecuencias. Tome decisiones radicales con el pecado. Dios le ama profundamente, pero así como le ama, Él va a poner una senda de disciplina delante de su vida para que pueda abandonar el pecado. Él va a tratar con usted y lo que usted hace, eso va a cosechar. Si usted practica arrepentimiento, humillación y obediencia a la palabra de Dios, será premiado por el Señor. Verá las consecuencias de sus decisiones. Pero si decide andar por su cabeza, oponerse a lo que la palabra de Dios dice, sepa que cosechará un fruto muy amargo en su vida. Esto pasó con este gran hombre de Dios. Dios dice de él, no hay nadie como David, tiene mi corazón. Pero así sufrió él y su familia consecuencias por haber decidido por el pecado. Y finalmente, hermanos queridos, la tercera verdad que tenemos que comprender para tener una relación correcta con el pecado es que el pecado tiene enemigos poderosos. El pecado tiene enemigos poderosos. Segunda de Samuel capítulo 12, yo puse 13, 12, versículos 5 al 8. Te pasé 12, parece, Marquitos, allí, ¿verdad? Capítulo 12, versículos 5 al 8, dice: Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. El pecado tiene enemigos poderosos. El primer enemigo que está presentado en el texto que acabo de leer, en el capítulo 12 del versículo 5 a 8, es el enemigo llamado confrontación. Si uno quiere tener una relación correcta con el pecado, necesita practicar la confrontación. Tiene que amigarse con este enemigo, ¿verdad? Como dice el dicho, el amigo de mi... ayúdeme, pues me perdí. Exactamente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Muy bien. Lo que dice el texto es que el pecado tiene un enemigo terrible. Este enemigo es la confrontación. ¿Cómo sale David del pecado? Porque tiene quien lo confronte. De alguna manera, en todos los errores que David cometió en su vida, había practicado algo muy importante: tener amistades relevantes a su alrededor. Hombres que pudiesen decir la verdad en la cara aunque no le guste. Y tenía varios de ellos, no es solamente Natán, el profeta en este caso. Hay otros que podían confrontar a David y decir lo que estaba mal delante de él. David cayó en un hueco espiritual, en profundidad, cayó cautivo del pecado y estaba acrecentando un pecado sobre otro. Estaba cautivo, sometido, pero se presentó un enemigo del pecado. Este enemigo se llama confrontación. Natán vino delante de él, le hizo una parábola, habló inoportunamente y entonces fue confrontado por el profeta. Vos sos ese hombre. Vos sos ese hombre. Entonces cuando lo confronta Natán, David dice: he pecado contra el Señor. Qué interesante cuando en el Salmo dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La palabra gemir allí es la palabra harash. Estoy hablando del Salmo 32. David tenía la costumbre de participar del sacrificio vespertino. Todas las tardes, permítame decirlo así en términos más coloquiales, se iba a la iglesia. Todas las tardes había un sacrificio. El rey ponía los animales para el sacrificio y participaba de aquello. Y cuando estaba participando del sacrificio, dice: mi gemir todo el día harash, ¿verdad? Y la palabra habla de queja, de lamento. También habla de pensamiento, de maquinaciones. Lo que hace David es, mientras está en el sacrificio, él está pensando cómo sale de este problema.
Metí la pata, le embarecé a Betsabé. ¿Qué puedo hacer? Jarash está pensando cómo puede él salir de aquel aprieto. Entonces, mientras está el sacrificio, están adorando a Dios, está diciendo, ¿qué puedo hacer? Ay, ya sé, voy a matar a Urías. En pleno culto, en pleno sacrificio vespertino. Jarash tiene pensamiento de cómo salir. Hasta que está atrapado en esto. Esto es terrible. Cada vez va peor. Hasta que viene Natán y le dice, vos fuiste el que lo hizo. Dice, mi pecado te confesé. Y el gozo vuelve a su vida. Cuando David confiesa el pecado, termina el dolor, termina el sufrimiento, termina la angustia. Pero la angustia no terminó y el sufrimiento no terminó hasta que su amigo lo confrontó. Por tanto, un enemigo terrible del pecado es la confrontación. Si usted quiere tener una relación correcta con el pecado, rodéese de personas que puedan decir las cosas en la cara. Como decíamos en el retiro Varón del Reino, todos tenemos que salir con un Natán, alguien que pueda decirnos lo que está mal, que pueda confrontarnos. Porque cuando caemos en garras del pecado, entramos en una espiral descendente. Cada vez nos va a ir peor hasta que alguien puede confrontarnos con lo que está mal. Puede sacudirnos, movernos y decirnos lo que está mal. Entonces, hágase amigo de quien lo confronta, a quien le puede decir. Extienda su mano, cultive relaciones con personas que puedan confrontarlo cuando usted está yendo por malos pasos. El otro enemigo tremendo que tiene el pecado es el arrepentimiento. Allí en el capítulo 12 y versículo 13 dice la palabra del Señor. 12, 13. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado este pecado y no morirás. El arrepentimiento es un enemigo terrible del pecado. ¿Cómo pudo salir David de aquella experiencia creciente de pecado? Cuando pudo reconocer su pecado. Cuando confesó su pecado, entonces salió aquello. David dice en el Salmo 51, una vez que te confiese mi pecado y me perdones, entonces voy a entonar otra vez alabanza. Y entonces los pecadores se convertirán a ti. Es decir, David seguía haciendo lo que hacía en su ministerio, pero como no había arrepentimiento, no tenía valor lo que estaba haciendo. Cuando él se arrepiente y confiesa su pecado, te confieso mi pecado, entonces él puede cantar otra vez y entonces puede producir un cambio en las personas que le rodean. El arrepentimiento es poderoso para romper con el pecado, para terminar y para ponernos de vuelta en el lugar que Dios ha determinado para nuestra vida, para volvernos a nuestra identidad, para volvernos al ministerio, para devolvernos la autoridad. El arrepentimiento es el camino. No es justificar, no es poner razones, no es echar la culpa a otro, sino decir, sí, lo hice mal, he pecado. Cuando vengo en arrepentimiento, entonces como dice Primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento. ¿Quiere tener la relación correcta en el pecado? Practique el arrepentimiento. Viva acercándose a Dios. Cada vez que se acerca a Dios, acérquese con el Salmo 51 en la mano. Acérquese en introspección para que Dios lo examine, para que Dios lo revise y en confesión de sus faltas. Y entonces el pecado no tendrá poder sobre usted. Y finalmente, el enemigo terrible que tiene el pecado es la misericordia de Dios. Dice el versículo 24 y 25. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías por disposición del Señor. Un enemigo terrible que tiene el pecado es la misericordia de Dios. Aunque las consecuencias del pecado permanecieron sobre él y su familia, Dios se tomó el tiempo de mostrar a David que lo había perdonado. Primero, hasta este pasaje, hasta el versículo 24, Betsabé era la esposa de Urías Eteo. Pero luego del arrepentimiento, la Biblia llama a la esposa de Salomón, como Salomón, a David a Betsabé como la esposa de David. Hay un cambio radical ahí. En el versículo 24, siempre era la esposa de Urías Eteo, aunque estaba embarazada de David. Pero cuando David se arrepintió, ahora es la esposa de David. David fue a consolar a su esposa. Y no solo eso, sino que le dio un hijo y lo llamó Salomón.
Pero el profeta dijo, no le ponga Salomón, sino ponle Jedidías, que significa amado del Señor. El nombre de Jedidías es parecido al nombre de David. Jedidías significa amado del Señor. Esta es la misericordia de Dios. Lo hizo todo mal, la embarró. Pero cuando se arrepintió y empezó a ayunar para que Dios tenga misericordia, Dios tuvo misericordia de él. Y no solo salva la vida de Betsabé, no solo viene un niño, sino que le promete que ese niño será el que ocupe el lugar en el trono de Israel. ¿Cómo es esto posible? Solo por la misericordia de Dios. ¿Qué nos va a pasar cuando nos relacionemos correctamente con el pecado, acercándonos a este enemigo del pecado que es la misericordia de Dios? Dios va a restaurar nuestra vida. Dios va a abrir caminos de esperanza. Dios va a poner sendas de paz, sendas de justicia. Dios va a retornarnos en autoridad y va a permitirnos que los tiempos por delante sean tiempos buenos, porque la misericordia de Dios es inagotable. Nadie puede amarnos como Él, y a pesar de que nuestros pecados son rojos como la grana, son emblanquecidos por la misericordia del Señor. Así que tenga una relación correcta con el pecado. Hágase amigo de aquellos que pueden confrontarlo. Cuídese con quien se rodea. Busque personas que le digan la verdad en la cara, que lo traten como corresponde, hablándole la verdad, que lo confronten. Practique el arrepentimiento. Vaya a Dios. No justifique más lo que está mal. Dígale, perdóname, Señor, lo he hecho mal. Busque al Señor y tómese de la misericordia del Señor. Yo sé que su esposa le va a tirar piedras todavía. Yo sé que el almacenero lo va a perseguir, ¿verdad? Yo sé que va a haber consecuencias sobre lo que hemos hecho mal. Pero el Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor hace nuevo cada mañana sus misericordias. Padre, bendecimos tu precioso nombre. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ella. Hoy, Señor, te bendecimos. Te adoramos, Señor. Y te exaltamos.